Últimamente he escrito algunas oraciones que sentía urgentes, pero podía ser más bien porque quería contrarrestar con algo útil la enorme pérdida de tiempo que supone la burocracia educativa, que por supuesto no pocos partidarios de la servidumbre voluntaria sostienen que es buena, olvidando la que debería ser la pregunta constante y permanente de todo profesor. ¿En qué beneficia esto al alumno? La burocracia solo sirve para salvar el culo ante el propio Estado si se tienen todos los cupones de Ave Creme sellados, con lo que se parece demasiado a las mafias que garantizan protección contra ellas mismas. Sin embargo, esta mi honesta reacción ha tenido que esperar un poco porque cuando pensaba improvisarla, mi ayuntamiento organizó un concierto nocturno y callejero. Pensaba que no iba a tener lugar porque el alcalde del PP se ha fundido todo el presupuesto en lo poco que lleva. Se ha comido el superávit y ha dejado a deber 2 millones, pero parece ser que la ciudadanía, en lugar de entrar en su despacho y gritarle, como Quimby a Homer Simpson, que es idiota, Simpson es idiota, ha insistido. Por cierto, para quien quiera tener todos los datos, el alcalde es del PP y se ha fundido el superávit del PSOE. En lugar de entrar en su despacho, la ciudadanía ha insistido en la necesidad de ruido y de cortes de vías públicas, porque cuando digo que es callejero quiero decir que es en medio de la calzada de una de las calles más céntricas. Esto, sin duda, no explica, pero sí precisa demasiadas cosas. Hoy es un día en el que he compartido con mis compañeras, porque enseño entre todas las mujeres. Bueno, hoy es el día en el que escribí estas notas. Por otra razón que irá apareciendo, o que ya aparece en esta disertación, hoy no es hoy. He escrito esto, he apuntado estas cosas hace mucho más. Pero cuando las apunté, pues sí, era el día en el que compartí con mis compañeras, y digo compañeras no por lenguaje inclusive ni nada parecido, sino porque realmente estoy entre todas las mujeres. Hay carreras en las que parece ser que solo hay hombres, bueno, pues también hay carreras en las que parece ser que solo hay mujeres. Compartí con ellas las más negras previsiones. Incluso para los que tenemos plaza fija, y aún así pueden hacer recortes y los hacen en los departamentos y desplazarnos a otro pueblo, cada año se inventan un cambio legislativo o burocrático que nos impide tener una rutina docente y formarnos en nuestro campo. Todos los cursos que se nos ofrecen son para aprender a manejar las cambiantes plataformas y aplicaciones, mientras que lo que se enseña en general sobre el CID no está actualizado desde tiempos de Menéndez Pidal. Les he dicho, a propósito de los recortes, que muchos atribuyen a la baja natalidad, pero yo creo que es porque se intenta ahorrar donde hace falta para malgastarlo donde no. Les he dicho que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, aunque ellas carezcan de semejante aditamento, y les he pintado los cursos futuros con los tonos más tenebrosos, intentando evocar la musicalidad de nuestro paisano Bernardo López García. Oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro flotantes crespones, aunque lo dejaré en ese sugerente consonante. También valdría decir que no nos peten el bull con una caña rajada. No dije nada de eso y me callé también mi último pensamiento. Acabarán sustituyéndonos por animatronics. El Estado está contra nosotros, aunque guarda especial saña contra la universidad, granero que le faltaba por devorar de lo público, que en realidad es extremadamente privado, como demuestra el caso de la mujer de nuestro amado presidente, que teniendo en vez de título una etiqueta de anís del mono, entra por la puerta grande, en tanto que los académicos y doctores de verdad están en un hueco debajo de la escalera, empalmando contratos ilegales de 2 meses, y si viniera una inspección de trabajo todavía tendrían que decir que han entrado a robar para no comprometer al departamento, porque su nombre no figura donde debería. Y la corrupción ha llegado a tanto que ya ha habido hasta antirrectores de Salamanca y Harvard, encumbrados a base de izquierdismo, plagios o fraudes, favorecidos por la nueva moda de valorar el prestigio por el número de citas, la
página que lleva eso se llama muy expresivamente Huevometrics. Y no dar palo al agua, sobre todo eso, encumbrados a base de no dar palo al agua, salvo para trepar. Si alguien dijera, con un par de Huevometrics, que peor es el pasado esclavista y blanco heteropatriarcal opresor de esas universidades, les recordaremos que en Harvard había indios latinistas y que poco se puede reprochar a Salamanca en materia de colonialismo. Y si fuera verdad que Juan Ginés de Sepúlveda aceptó regalos de los indianos, se los dieron por hacer su trabajo de filósofo, que era pensar y argumentar, y no a cambio de influencias y suculentos y rimbombantes carguillos, que es lo único que pueden ofrecer los académicos de hoy. También están contra nosotros los padres, entre los que, además de muchas enfermedades mentales diagnosticadas o no diagnosticadas, se encuentran cada vez con más frecuencia fanáticos de ideologías extremas, no circunscritas ya a las Vascongadas, Cataluña, Valencia o Marinaleda. Recientemente hemos visto a un padre nazi abofetear a un monologuista y a una familia nazi increpar a un periodista izquierdista en la Feria del Libro, a la que, naturalmente, habían ido solo para eso, que todavía hay clases. Quien, a su vez, ve bien que un grupo de antisemitas de izquierdas vaya al rugby solo para gritar asesinos a los jugadores de un equipo israelí. Otros padres, como el del futbolista Lamine Yamal, pretenden parar a Vox tirando huevos a sus militantes de base o reventándoles las gafas de un soplamocos, y otros, igualmente padres, pretenden hacer lo mismo a pedradas. Y a esto hay que sumar la injerencia de los imanes y los pastores evangélicos, cada vez con más influencia en los centros públicos, e incluso el clero católico. E incluso el clero católico está volviendo a ser arrogante y pendenciero, cuestión sobre la que ya me extendí en una disertación. Pero con diferencia, nuestro mayor enemigo es la prensa, que le lame las botas al Estado, justifica las agresiones de los padres nazis diciendo que defienden los valores familiares y las agresiones de los padres de extrema izquierda diciendo que son antifascistas, llama multiculturalismo al fanatismo religioso y no pierde ocasión de insultar y vejar a los docentes, de sacar cada 2 meses en procesión de flagelantes, aunque los flagelados somos siempre nosotros, al mejor profesor de España de turno, cuyas andas porta el capitalismo más grotesco y reproduce el meme de los calvos con barba señalando alucinados cada vez que se oye el sintagma pensamiento crítico, cuya noción no puede estar más lejos de una profesión que lleva décadas encallada en sacar datos de las agencias y cocinarlos con la ideología que le paga. El Estado nunca ha sabido lo que es la educación, y los padres menos aún. Las medidas pedagógicas absurdas son más que añejas. La lectura obligatoria del Quijote en el colegio fue una ocurrencia de 1920, y ahora nos faltan invenciones infinitamente peores. Los profesores no debemos sentirnos como jornaleros agradecidos y asentir a las extravagancias del patrón que nos paga, sino que debemos explicarle cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Las hace entre otras muchas razones para hacer esto, es que las hace con el dinero que sale de nuestros impuestos, que por otro lado también sale de los impuestos de otros, en una especie de fraude piramidal o cien pies humano. Y más aún, no solo debemos hacerlo por obligación moral y laboral, sino también por respeto socrático a las leyes de la República en la que hemos decidido vivir, porque objetivamente esto no es Rusia. Esto no es Rusia. Y lo más que nos puede pasar es que nos exijan, con un golpe en la mesa de dirección, todos los exámenes que hemos hecho en un curso, como me han hecho a mí, para apartarlos inmediatamente con un gesto displicente cuando los llevé pocos minutos más tarde. O que nos hagan una inspección sorpresa, o que se nos metan en clase para desacreditarnos ante el alumnado, o que nos hagan ir a la consejería en julio. Todo precios pequeños a pagar por la gloria que es el cumplimiento del deber y que en nada se parecen a que nos encuentren en el fondo de un pozo o tiroteados en nuestra casa y que se diga que fue un suicidio. Como ocurre en tantos otros países, a aquellos imprudentes a quienes se les ocurre cumplir con su deber, ya sean periodistas o fiscales, y desde luego también profesores. Esto no es Rusia.
pero acabará siéndolo irremediablemente si nos dejamos convencer por la prensa y creemos y acatamos sus mentiras acerca de revoluciones pedagógicas, milagros finlandeses y padres de los que se calla que son nazis, y escuchamos los discursos de los que se nos venden por sabios y no son más que los Judas de la docencia, empezando por el entrañable y bonachón don Emilio Lledó, inseparable del oficialismo desde el 29 de noviembre de 1993 en la presentación de un libro celebrada en el Congreso de los Diputados, día en que la lengua le hizo vacío al lamer el culo del poder cuando dijo que lo que hoy es importante, lo que es creativo, es la enseñanza de la libertad, no la libertad de enseñanza. Siendo para él la libertad una libertad cartesiana para hacer lo que se debe, y procediendo este deber no de la racionalidad, que debería bastar para ridiculizar a los docentes que enseñaran las doctrinas nocivas o peregrinas que ya hemos esbozado, sino una serie de dogmas y textos revelados como la Constitución, la Agenda 2030 o el programa de un partido político, ya sea socialista más o menos real, nacional socialista, como los inventores de las icurriñas y las señeras esteladas que se pintan en tantos centros educativos, o pretendidamente liberal, como los que defienden el PIN parental y una educación a la carta, pero no a la carta de las capacidades y vocación de los estudiantes, sino a la carta de las creencias y supersticiones de los padres. No hay, en lo ético, mucha diferencia entre el docente titulado Lledó y el sedicente docente Llados, uno de los muchos autoproclamados docentes que no pocas veces presumen de serlo de universidad. Dicen, soy profesor de universidad, por haber pasado por allí a dar una charla, en tanto que mi nombre jamás estuvo escrito en ninguna de las que me tuvieron. No se verá, por ejemplo, a La Vanguardia, que en 2023 se preguntaba ¿quién es de verdad Amadeo Llados, el musculado influencer que humilla a mileuristas y gente con panza? No se verá este periódico preguntarse quién es Emilio Lledó, el discípulo de Santiago Montero Díaz, que humilla a los profesores que defienden la libertad de cátedra y la libertad de expresión. En Sobre la educación, la necesidad de la literatura y la vigencia de la filosofía de 2018, libro de 2018, pero refrito de textos muy anteriores, nos pregunta Lledó, como si él mismo no sobrenadara en cuñadeces progres y sentimentales, y naturalmente políticas y económicas, como le reprochaba Francisco Capella en 2011 desde Libertad Digital con el artículo Emilio Lledó, liberticida. Se preguntaba Emilio Lledó, ¿qué importa la libertad de expresión si lo que expresamos es el discurso estúpido y vacío de las palabras mal sabidas, de los conceptos manipulados, incluso por nosotros mismos, de las ideas estereotipadas, convertidas en pringue ideológica, que se recalienta en el rescoldo de nuestros miedos y de nuestros intereses? ¿Qué importa? Pues no te importará a ti, viejo pringoso, viejo mugriento. No te importará a ti. Su idea de la libertad está supeditada a la de la solidaridad y el corporativismo estatal, como demuestra la centralidad de la cita de la Política de Aristóteles, que además usa como epígrafe de todo el libro. Puesto que toda la ciudad tiene un solo fin, esto dice Aristóteles, es claro que también la educación tiene que ser una y la misma para todos los ciudadanos. Vale, pero él interpreta esta cita a su manera. También nos lo revela su constante negación de la libertad de los padres para elegir centro educativo. Dice, comprendo, en cierta medida, que en países de complicada trama confesional no se obligase a un niño de padres evangélicos a que se le educase en una escuela budista. Pero en España el argumento suena a hueco. Dice, sin saber, que ya no suena a hueco. Ya no suena a hueco. De hecho, claro, el libro es de 2018, pero como es un refrito de textos anteriores, es que en 2018 tampoco tenía sentido. En 2018 ya era mentira, y ahora mucho más, desde luego. A pesar de sus muchas cuñadeces palabreras, en las que finge
elogiar la idea antipódica de la soledad Einsamkeit humboldtiana, pareja a la de la libertad en su modelo educativo, o carga vagamente contra los políticos, así en general, los políticos y su ignorancia, el modelo de educación y libertad de Lledó es el de una sociedad totalitaria, comunista o fascista. Lo deja claro porque no solo se pregunta en un capítulo al modo de Lenin, libertad de enseñanza, ¿para qué?, sino que cita ¿para qué sirve la bondad?, de Brecht. En lugar de ser solamente bondadosos, esforzaos por crear una situación que haga posible la bondad, o mejor, que la haga innecesaria. En lugar de ser libres solamente, esforzaos por crear una situación, un territorio humano que a todos haga libres e incluso nos libere del amor a la libertad. En lugar de ser solo razonables, esforzaos por crear una situación en que la sinrazón de alguien sea un mal negocio. Expropiación, lobotomía, reeducación, el método ludovico de Clockwork Orange o el intestinador de Forsters. Nuestra peculiar versión del Mr. Rogers malvado de Demolition Man no precisa cuál es el mejor método para llegar a esa libertad sin libertad. Ese objetivo de la libertad sin libertad, que es como la leche sin lactosa. Aparte de escuchar sus peroratas, en que para su plan es más que obvio. En 1825 se publicaba en Lima la exposición que el general de brigada Tomás de Heres presenta al público sobre las acusaciones que le hace don Federico Brandsen, en la que decía de O'Higgins que sería un buen déspota en el sentido de Montesquieu, esto es, que no hay mejor gobierno que el despótico si el déspota fuera eterno, si el déspota fuese eterno y diese garantías de no cambiar. Claro, esto decía de O'Higgins, pero como sabemos perfectamente, y sabía Montesquieu, por supuesto, todo despotismo está sujeto a cambio, como dijo Etienne de la Boétie en su discurso de la servidumbre voluntaria. Es un infortunio extremo estar sujeto a un amo cuya bondad jamás está asegurada, y que tiene siempre el poder de ser malo cuando quiera. Y como John Stuart Mill expresó perfectamente en sus consideraciones sobre el derecho representativo de 1861, mal por mal, un buen despotismo en un país avanzado del todo en civilización es más nocivo que uno malo, porque relaja y enerva mucho más los pensamientos, sentimientos y energías del pueblo. El despotismo de Augusto preparó a los romanos para Tiberio. Aunque yo, cada vez que salgo a la calle y encuentro a mis conciudadanos despellejándose la garganta a gritos o haciendo que sus churumbeles hagan sus necesidades entre dos coches, tengo mis serias dudas de que seamos un país avanzado del todo en civilización, no creo que sigamos siendo esos niños que cuando andan solos se caen, que es como define al pueblo Jean Léron d'Alembert en Sobre la destrucción de los jesuitas de Francia de 1765, ni que sigan siendo válidas las palabras que escribía el 20 de noviembre de 1931 en El Sol un Valle-Inclán ansioso de dictadura y admirador de Mussolini. Cuando Carlos III quería decentar Madrid, dice, que era una letrina, justificaba los alborotos de la plebe con una frase: los pueblos lloran como los niños cuando se les quiere lavar el rostro. La dignidad no se adquiere, se impone. Ya en Roma, claro, luego nos venden a un Valle-Inclán republicano. Valle-Inclán era carlista, para empezar. Y sería, en todo caso, más anarquista que comunista. Claro que evidentemente, como todos los monárquicos absolutistas, tenía, como el conde Gobineau. El conde Gobineau tenía, desde luego, más simpatía por los comuneros, por la Comuna de París, que por la socialdemocracia, evidentemente. O sea, pero claro, Valle-Inclán es otra personalidad que se intenta disfrazar de socialdemócrata, no era tal cosa. Ya en Roma, Valle-Inclán volverá a hablar de Carlos III al decir que cuando la dictadura es de un hombre, no puede haber egoísmos de clase. Es ya Napoleón, es ya Mussolini. Es el caso del gran monarca. Atiende sin privilegios los intereses de uno y otro sector y puede hacer una gran obra, que es lo que está haciendo Mussolini.
En el fondo, Mussolini es un socialista que practica un socialismo para el beneficio de un país, no para el beneficio de una clase. Hasta aquí va Valle Inclán. Estos deliquios socialistas internacionales o nacionales no son más que una reedición, y Valle Inclán sabe verlo perfectamente, poniendo, eso sí, de su parte, del despotismo ilustrado, en cuya defensa escribía Diderot a Catalina la Grande en su plan de una universidad o de una educación pública en todas las ciencias, un plan precursor del revolucionario de la Canal con K, que para algo era revolucionario, pero aún así los revolucionarios rechazaron, se desentendieron de él, porque ellos querían otro tipo de movilización de la sociedad que no fuera la educación. Le decía Diderot a Catalina la Grande: el salvaje pierde esta ferocidad de los bosques que no reconoce a ningún amo y toma en su lugar una docilidad reflexiva que lo somete y lo ata a las leyes hechas para su felicidad. Debajo de un buen soberano es el mejor de los súbditos, es el más paciente debajo de un soberano insensato. Era mucho más realista y humano Jorge Luis Borges, respondiendo a la pregunta de Alfredo Amestoy en 300 millones sobre el papel de Sudamérica en el futuro, de esta manera. Decía Jorge Luis Borges: convendría que cada uno de nosotros tratara de ser un hombre ético y de ser, en lo posible, un hombre intelectual. Esto es mucho más realista que la bondad, aunque recuerde a ese plan tan fantasioso, pero claro, tan fantasioso cuando se quiere elevar a ley, precisamente, que era el preámbulo que eran las primeras líneas de la Constitución de Cádiz de 1812. De hecho, claro, he dicho el preámbulo, podría haber dicho algo más ambiguo, pero bueno, ya puestos, vamos a ver el texto. Está aquí en el Congreso de los Diputados, supongo que aquí estará el texto. No, aquí, así. Bien, ahí. Y además el Estatuto de Bayona y otra serie de... si yo tomo... Se está cargando. Y ahora me salen las guardas de tela. Muy claro, esto es lo que está conservado en el Congreso. Y, madre mía, claro, es un manuscrito. Bueno, vamos con la Constitución Política de la Monarquía Española. Muy bonito, pero hay aquí una cosa amarilla que es muy facsímil, pero le ponen: en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad, las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, bueno, bla, 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 bla. Título 1. De la Nación Española, no, esto que es el índice, capítulo 1. Sí, aquí está, aquí empieza el asunto. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La soberanía reside... bueno, aquí los españoles. Capítulo 2, artículo... Voy a saltarme un poco. Los extranjeros, los que sin... Bueno, pues ahora mismo no me acuerdo... Ah, sí, aquí está. Artículo 6 del... ¿De qué? Porque aquí artículo 3, artículo 1, segundo... Bueno, un artículo 6 así en general. El amor de la patria. El amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. Por ley, se está exigiendo que los españoles sean justos y benéficos. Tiene sentido cuando lo dice Borges como un sabio particular, un sabio de verdad, no como estos de pacotilla de Lledó y Morgan o Applewhite, el fundador de aquella secta suicida que se parece mucho a estos dos calvos, a Lledó y a Morgan. Tiene sentido cuando lo dice un particular, pero que el Estado le diga a los ciudadanos que tienen obligación de ser justos y benéficos, pues no tiene ningún sentido. Bueno, como digo, esto sí tiene sentido, que un sabio, que un maestro le diga a quien quiera ser su discípulo que conviene ser un hombre ético y en la medida de lo posible un hombre intelectual. Eso tiene más sentido que la bondad planificada de Brecht y Lledó
a la que solo es posible aproximarse mediante una legislación ingeniosa. Desde luego, algo tan directo como hay obligación de ser justo y benéfico, eso no es una triquiñuela de abogado demasiado alambicada. Pero aún así esa legislación ingeniosa, por muy ingeniosa que se pergeñe, nunca puede ser perfecta. La provisión de Zaleuco Locrio de que quien quisiera cambiar la ley se presentara en el ágora con una soga al cuello, y si no resultaba convincente lo colgaran, puede parecer buena, pero hay que recordar que a Solón ateniense se lo considera buen legislador precisamente porque dejó descontentos a todos, aunque ofreció las mejores leyes que podían ser aceptadas por todos, según las palabras que le atribuye Plutarco. Lledó, aun lamentando el aristocratismo que desprende, no deja de citar para sus fines la taxonomía de paniletrados, almas esclavas en el imperio de la libertad, las llama Schiller, y cabezas filosóficas de Schiller, que luego retoma Schelling. No cita, eso sí, que Ramón y Cajal veía tan necesarios para la ciencia a los talentos superiores como a los entendimientos regulares y devotos de la religión de lo menudo. Así se expresa. Viendo recientemente un manuscrito japonés, me he horrorizado al ver el enorme espacio que ocupaba casi siempre la partícula no cada vez que aparecía. Uno debería conceder, pensaba, más espacio e importancia a lo que no está en otros libros y no a lo que está en todos. Pero sería una estupidez eliminar de los libros todas aquellas palabras demasiado comunes. Quitamos de un libro palabras tan frecuentes y tan poco espectaculares como de, en, y. Sería una estupidez. Es evidente que los paniletrados no sobran, siempre que no quieran convertirse en generales en lugar de ser soldados, por usar también una imagen de Ramón y Cajal. Aunque en estos tiempos esos galones académicos caigan en sujetos como la mujer de nuestro amado presidente del gobierno, una Lady Macbeth que no solo quiere la corona, sino la cátedra. Pero Lledó quiere deshacerse de ellos, quiere deshacerse de esta tropa, de estos devotos de la religión de lo menudo, de estos paniletrados, a los que Schiller no dice en ningún momento que haya que... Y además, no tiene, ya he dicho, ¿no? El concierto organizado por el alcalde Homer Simpson no es la única razón que me ha retenido. Hay otra razón que es evidente. Digo que Lledó quiere deshacerse de ellos. Y además no tiene en consideración otra cosa para tomar los portales, para ponerles el sello de paniletrado, que el entusiasmo. Dice, no hay nada más triste que esos profesores ganapanes, Brotgelehrte, los llamaba Schiller, sin amor a lo que enseñan y a los que enseñan. Pues Brotgelehrte no es ganapanes, es más bien eso, paniletrados, como he traducido yo. Naturalmente, según su propio criterio, Lledó, a quien le gusta que lo llamen sabio, forma parte de esa aristocracia de los profesores que no son ganapanes. Ramón y Cajal, por contra, se enumeraba a sí mismo entre los regulares, y entronca con otro pensador aristocrático, el Che Guevara, quien en una carta de 1965 a Carlos Quijano, publicada como El socialismo y el hombre en Cuba, sostenía que no debemos crear asalariados dóciles al pensamiento oficial, ni becarios que vivan al amparo del presupuesto ejerciendo una libertad entre comillas. Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo con la auténtica voz del pueblo. Un buen ejemplo de este canto nuevo de la voz del pueblo sería el de Carlos Puebla, al que pertenecen versos inmortales como «Al que asome la cabeza duro con él, Fidel», o «Que recuerde por su bien que el paredón sigue ahí». El propio Che Guevara había dicho en la ONU el año anterior, 1964, «Fusilamientos sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario».
En la carta de 1965, el Che desvela lo que está implícito en las disquisiciones de Lledó. A la cabeza de la inmensa columna no nos